Buenos días chicos, vamos a iniciar con estas clases. Vamos a empezar con el derecho familiar o esta parte del derecho y los derechos de la familia, que son muy importantes al momento de estructurar todo nuestro sistema jurídico. Los derechos de la familia vienen desde tiempos muy remotos, desde en nuestro país, con todo nuestro sistema político, jurídico político, podemos identificar los derechos de la familia, que son muy importantes. Debemos de recordar que el derecho familiar viene o tiene su naturaleza en el derecho privado, ¿okay? Que en este derecho privado, en el cual nosotros vamos a analizar todas estas cuestiones privadas entre particulares. De hecho, el derecho de la familia se especifica dentro de una normatividad privada o tiene su naturaleza en el derecho privado. Es muy importante analizar esta perspectiva del derecho y de estas funciones jurídicas privadas relacionados a la familia, porque puede tener un doble punto de vista o un doble sentido, un sentido jurídico, sociológico en esta cuestión. Jurídico, porque aquí vamos a analizar toda la normatividad que vamos a ir especificando en cuestión familiar. Vamos a hablar, por ejemplo, de un matrimonio, las consecuencias jurídicas de un matrimonio, las consecuencias recayentes en el derecho civil del matrimonio como tal, de un divorcio. Entonces es muy importante esta cuestión o el primer sentido del derecho de la familia, como tiene un sentido jurídico, ¿vale? Puede tener también, y vamos a recaer también en un sentido sociológico. ¿Por qué sociológico? Porque en esta cuestión de la sociología, que en la sociología es una ciencia social que se encarga de detectar estos cuestionamientos y estas formas prácticas del derecho civil. Vamos a analizar estas cuestiones de la sociedad. Debemos de recordar que la familia es base de la sociedad. Entonces es muy importante al momento de analizar cierto punto de vista de una forma metodológica y de una forma jurídica. Entonces es lo que vamos a ir analizando en estos derechos de la familia. Y dentro vamos a ver también las funciones del derecho de la familia, como por ejemplo tenemos diferentes tipos de funciones: función cultural, función asistencial, función educativa, también, que puede tener estos derechos de la familia, porque son derechos universales que vamos a ir formando, que vamos a ir analizando de una forma objetiva y de una forma crítica. El derecho civil también tiene o recae su importancia, y es importante, como reitero, para la vida social, para el punto de vista analítico y el punto de vista metodológico, dentro de una cuestión crítica y dentro de una cuestión social. Por eso, el derecho de la familia o los derechos de la familia son de carácter social, son de carácter universal, los cuales podemos nosotros analizar desde cierto punto de vista o desde cierta función en la cual nosotros vamos a ir conllevando este derecho de la familia de una forma muy específica. Es importante que nosotros, como estudiosos del derecho, podamos analizar cierta cuestión familiar y poder ir llevando hasta cierto punto este carácter y esta cuestión familiar, en la cual nosotros vamos a
analizar de forma privada esta parte de los derechos de la familia y dentro del núcleo familiar o dentro de esta cuestión metodológica, cómo vamos a ir analizándola desde un punto de vista crítico y dentro de un punto de vista metodológico, que es muy importante dentro de una estructura jurídica, dentro de una estructura sociológica, cómo la vamos a ir analizando estos derechos de la familia que nosotros como particulares o nosotros como individuales, desde el punto de vista o desde el momento de un nacimiento podemos tener o adquirimos estos derechos familiares. Entonces, en este pequeño curso es lo que vamos a ir analizando. Bueno, lo primero que vamos a ir analizando son los tipos de persona en el derecho civil y en el derecho familiar que continuamos analizando, que son las personas físicas y las personas morales. Lo pueden ir checando en su antología que viene o nos maneja ahí el Código Civil Federal, que es una norma. Debemos de recordar que esta ley es una ley de carácter federal, la cual nos va a ayudar a este cuestionamiento y a esta unificación de leyes en los códigos civiles de los estados. Pero nosotros nos vamos a argumentar al Código Civil Federal, el cual establece en su artículo 22 de las personas físicas, que es la capacidad jurídica de las personas físicas, se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. ¿Qué es esto? Nosotros como personas físicas tenemos esta parte de derechos de la familia con el simple hecho del nacimiento, ¿vale? Y retomamos un poquito los derechos humanos fundamentales, la cual nos especifican que las personas físicas o ya dentro de esta unificación, estas personas físicas van a adquirir derechos y obligaciones, más que nada derechos de la familia desde el simple hecho del nacimiento, que de forma ya más material las personas físicas prácticamente son los particulares que nosotros vamos situando, o nosotros como personas individuales, eso sería una persona física. Ya en el artículo 23 de esta legislación nos especifica, leo de forma textual, la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar con la integridad de la familia, pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. ¿Qué es esto? Nosotros o las personas menores de edad pueden ser representados ante un tribunal, ante ciertas instituciones por sus representantes, que en la mayoría de las veces son sus padres o son sus padres o tutores, ¿no? Que también se pueden establecer dentro de una facultad y dentro de una legislación jurídica, la cual nosotros vamos a ir analizando, vamos a ir especificando. Y ya en este artículo 26 nos hablan de las personas morales. Las personas morales es una unificación de personas físicas, ¿sí? Estamos hablando de empresas, estamos hablando de sociedades mercantiles, sociedades civiles, o sea, es un conjunto de personas físicas. Tenemos que entender esto para ir analizando o para ir entendiendo los temas posteriores sobre el derecho de la familia, que son muy importantes. Entonces, estas personas morales, que aquí en el Estado de México, haciendo un paréntesis, aquí en el Estado de México
se llaman personas jurídicamente colectivas o jurídico-colectivas, solamente que en carácter civil y en carácter de la familia a nivel federal se les llaman personas morales. Me remito al artículo 25, son estas personas morales, vienen o nos especifican en este artículo 7 fracciones. Se las leo de forma textual. La fracción primera, la nación, los estados y municipios. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. Las sociedades civiles o mercantiles. Debemos de recordar que aquí hay estas sociedades civiles o estas sociedades mercantiles. Las sociedades civiles son las que no persiguen un fin de lucro y las sociedades mercantiles son las que obtienen un lucro de forma general. Las sociedades cooperativas, ya independientemente de los tipos de sociedad mercantil, sociedad cooperativa, sociedad anónima, en comandita simple, por acciones, etc. Las asociaciones distintas de las enumeradas que propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin ilícito. ¿Qué es esto? Cualquier asociación, cualquier grupo de personas físicas se consideran personas morales. Y ya las personas morales extranjeras de naturaleza privada, esta parte nos especifica que cualquier asociación extranjera debe de venir aquí, o si viene a sentarse aquí a esta parte de el Estado mexicano, tiene que sujetarse a las normas establecidas del Estado mexicano o de México como tal. Entonces es muy importante dentro de esta cuestión analizar esta parte del derecho de la familia y cómo van a ir adquiriendo estas partes, de que es muy importante las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas son estas personas de forma particular y las personas morales son esta unión de personas físicas que va a ir o que van a ir formando sociedades, van a ir formando sociedades civiles, sociedades mercantiles, etc. Bueno, vamos a continuar con esta parte de los registros civiles, ¿vale? Los registros civiles, que son prácticamente los que nos dan una fe pública, haciendo una similitud con un notario público, nos dan una fe pública de cómo actuar en materia familiar, de cómo ir especificando esa forma del derecho de la familia, cómo ellos van a dar validez y forma en algunas de nuestras cuestiones. ¿En qué sentido? El derecho de la familia tiene siempre, o lo que se conoce como en materia legal, lo que se conoce como los documentos bases de la acción. Son estos documentos por los cuales nosotros como abogados tenemos que mostrar al momento de iniciar un procedimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos varios ejemplos. Para yo iniciar un divorcio, pues necesito un acta de matrimonio. Para yo iniciar un procedimiento sobre la pensión alimenticia, yo necesito un acta de nacimiento de los menores. Entonces, es esa situación en la cual los jueces del registro civil, que aquí, otro paréntesis, aquí en el Estado de México se les llama oficiales del registro civil, son esta parte por los cuales, o el registro civil es quien va a recaer, ¿no? O quien va a recaer la obligación de expedir esos documentos, y lo pueden checar un poquito de forma más material en su ontología. Bien, nos especifica el Código Civil Federal, el título cuarto del registro civil y de sus obligaciones. Un poquito de historia del registro civil. Este registro civil nace con el periodo presidencial de Benito Juárez, con las leyes de reforma. Él quería implementar una institución la cual le ayudara a controlar esta parte de llevar un control social en la población. ¿En qué sentido?
saber cuántas personas nacían, saber cuántas personas se casaban, saber cuántas personas fallecían. Entonces esa era la finalidad de Benito Juárez, y por eso es que se establece y se implementa un registro civil, que este registro civil por el cual o se va a especificar esta parte. Ahí los primeros mexicanos que gozaron de este privilegio pues pudieron ver que este registro civil te daba una fe pública porque ya te emitía algún documento, te emitía un acta de nacimiento, un acta de matrimonio. Entonces esa fue la principal finalidad de los registros civiles o su principal forma de institución. En la actualidad en el derecho vemos que es muy importante el registro civil en nuestros días o en nuestras formas. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a ver ya más adelante, cuando ya estén llevando asuntos o ya estén litigando, como se dice hoy en día, puedan ustedes sustentarse en esos documentos. Si no se sustentan en esos documentos, no le podemos argumentar al juez que queremos iniciar un procedimiento. ¿Cómo yo voy a iniciar un procedimiento sin un acta de matrimonio? Entonces es muy importante esta parte del derecho de la familia y la importancia que tiene el registro civil. Reitero, lo pueden checar y pueden checar las obligaciones y todas las características que recaen en el derecho de la familia, instruidas en el registro civil. Ok, vamos a continuar con esta parte ya más centrada en el derecho de la familia, que es el matrimonio. ¿Sale? El matrimonio, debemos de recordar que es una unión entre dos personas, es un contrato social, es una unión por la cual dos personas deciden, como se dice, contraer nupcias o formar una nueva familia, esta familia base de la sociedad, ¿no? O esta familia perteneciente a un control social y a una pacificación de forma general. Lo pueden encontrar en su antología que nos especifica el Código Civil Federal del capítulo 2, el artículo 146. Lo leo de forma textual. Especifica: el matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige. ¿Qué es esto? Que el matrimonio debe de cumplir ciertas formalidades que vamos a analizar y debe celebrarse ante las autoridades o instituciones calificadas o especificadas para esa función. El matrimonio es muy importante hoy en día porque es esta celebración y es esta parte por la cual nosotros como ciudadanos tenemos derecho a casarnos, ¿vale? A contraer o a unir esta parte de la justificación. Entonces es muy importante analizar estas cuestiones del matrimonio, analizar las obligaciones que puedan conllevar más adelante, que puedan conllevar en un futuro inmediato, ¿sale? Y cómo se unifica este matrimonio en una cuestión práctica y en una cuestión metodológica. Me remoto o hago una cita textual del artículo 148 que dice: para contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido 16 años y la mujer 14. El jefe de gobierno del Distrito Federal o los delegados, según el caso, pueden conceder dispensas de edad por causas graves o justificadas. Aquí te dice que para un requisito mínimo es que el hombre tenga 16 y la mujer 14, con el consentimiento de sus padres, que va a ser
el artículo que vamos a leer. Y quiero, y retomo esto porque muchas veces hay mucha ignorancia hoy en día en cuestión del matrimonio. Hay mucha gente que piensa que es a los 16, que es a los 17. Entonces, por eso quise hacer esta cita textual. Mínimo, el hombre debe tener 16 y la mujer 14 con la autorización de sus padres. Y aquí me remito al 149. El hijo o la hija que no hayan cumplido 18 años no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de su padre o de su madre. Si vivieren ambos o del que sobreviva, este derecho lo tiene la madre, aunque haya contraído segundas nupcias, si el hijo vive con ella. A falta o por imposibilidad de los padres, se necesita el consentimiento de los abuelos paternos, si vivieren ambos, o el que sobreviva. A falta o por imposibilidad de los abuelos paternos, a los dos existieren o del que sobreviva. Se requiere consentimiento de los abuelos maternos. ¿Qué es esto? ¿O qué nos especifica este artículo 149? Permiso no lo van a dar, o a los menores para contraer matrimonio se los van a dar sus padres. A falta de estos, los abuelos paternos, y a falta de estos, los abuelos maternos. Y quiero especificar en el artículo 150, faltando padres y abuelos se necesita el consentimiento de los tutores, y faltando estos suplirá el consentimiento en su caso el juez de lo familiar o residencia del menor. Vamos a poner un ejemplo de una normativa aquí. Vamos a suponer que un menor se quiere casar, ya no tiene padres, no tiene abuelos, tiene tutores. Vamos a suponer que tampoco tiene estos tutores que lo puedan representar. Quien da ese permiso es el juez de lo familiar, ¿no? Él puede dar esta autorización para el término del matrimonio. Y quiero dejar, y hacía hincapié en esto, porque es muy importante cómo el matrimonio es una figura muy importante que desgraciadamente día con día se ha ido perdiendo esta función práctica del matrimonio y esta importancia, a lo mejor por lo sencillo que en la actualidad ya es una disolución del vínculo matrimonial o un divorcio de forma general. Entonces sí quería hacer énfasis en esta parte de nombrar estas especificaciones del matrimonio y cómo es que recaen dentro de su naturaleza y dentro de su especificación. Entonces sí es muy relevante y por eso quise hacer la anotación que comentamos. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer mención de los derechos y obligaciones, algunas de ellas de forma práctica, de forma textual, que nacen del matrimonio. Lo pueden checar en su antología Código Civil Federal, antología número 1, capítulo 3, de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Quiero especificar esto porque lo he visto en práctica. Muchas veces tenemos los abogados o los que empiezan a litigar tienen la ignorancia de cuál es el domicilio conyugal, ¿sale? ¿Por qué el domicilio conyugal? Porque es muy importante al momento de un procedimiento, a lo mejor de separación. Y especifico el artículo 163, los cónyuges vivirán juntos en un domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal el lugar establecido de común acuerdo por los cónyuges, en cual ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales. Los tribunales, con consentimiento de causa, podrán eximir de aquella obligación a alguno de los cónyuges cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo haga en servicio público o social o se establezca en lugar insalubre o indecioso. ¿Qué es esto? Los cónyuges pueden especificar de común acuerdo o se deben de asentar en un domicilio conyugal,
Para nosotros esto ya lo vemos de forma material. Para nosotros en un procedimiento legal debemos poner este domicilio conyugal para oír, o lo que se conoce para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ya lo que se conoce en práctica. Entonces es muy importante este domicilio, si no, no vamos a poder especificar hasta cierto punto esta función. Vamos a continuar con esto. Algo igual muy importante, que son los tipos de matrimonio. Tenemos siempre, o nosotros en la sociedad, tenemos esta parte, o sabemos cuáles son los tipos de matrimonio. Lo que comúnmente llama a la gente lo que son bienes mancomunados y separación de bienes, que nosotros, estudiosos del derecho, sabemos que no se llaman así, se llama una sociedad conyugal y el régimen de separación de bienes. El matrimonio consta de dos regímenes.